Hola, ¿cómo están? ¿Qué hay? Bonito lunes. Bienvenido al curso taller Historia del Arte. Hoy tenemos un tema fascinante, lleno de intrigas, en donde se revela el verdadero poder del pincel, ese que va a estar cerca inclusive de la guillotina. Vamos a ver el arte neoclásico, el arte de la revolución. Cualquier duda que tengan, por favor, háganoslo saber por mensajito y al final podremos leerlos. Para mí es un placer estar aquí. A nombre de la Facultad de Medicina y del Palacio de la Escuela de Medicina les doy la bienvenida. Así que Sam y yo vamos a comenzar. Primera, Sam, por favor. En este grabado se puede observar, por un lado, una plaza abierta. Se trata del momento en donde Luis Capeto fue decapitado. Luis XVI, con su muerte, con su cabeza, dio fin al antiguo régimen. Pero aquí lo importante también es ver esta relación entre el cuerpo físico de un personaje, ¿no?, que ocupaba un puesto, y el cuerpo místico representado por la ausencia de una escultura ecuestre, como lo pueden ver ustedes en el Zócalo. El antiguo régimen, acabado en el momento en donde muere el cuerpo físico, aquel cuerpo, y se niega la posibilidad de que vuelva a habitar, ¿no?, el cuerpo místico a través del cuerpo físico de un personaje, pero también a través del derrocamiento de una imagen, de la escultura ecuestre, de la destrucción de los monumentos que representaban el poder. Y así inicia un nuevo periodo para la historia moderna, un nuevo periodo para la historia de Francia. Y vamos a revelar el poder fundamental que tuvo y la influencia que tuvo el arte en la Revolución Francesa. Siguiente, Sam, por favor. Esta obra fue expuesta unos años antes de que iniciara la Revolución Francesa. Inclusive el propio rey alabó la factura, el tema con el que estaba manejado este maravilloso tema que se conoce como el juramento de los Horacios, sin saber, sin predecir que sería el gran promotor de la revolución. A través de sus formas, a través del mensaje, se estaba exhortando al pueblo a levantarse en armas. Suena un poco extraño ver que no se trata de un arte violento, un arte que transgrede, todo lo contrario, se vale del pleno y profundo conocimiento de la técnica, del virtuosismo del pincel y de la representación anatómica y la composición. Sin embargo, a través de este mensaje empieza a sembrar la semilla en aquellos que ya no están contentos con el régimen y que promueven un cambio hacia la república. Es la exaltación misma de los ideales republicanos, retomando un tema de la antigüedad clásica, propiamente de la historia de Roma. Podemos observar a 3 soldados que se encuentran unidos mediante un abrazo fraternal y que reciben en juramento 3 espadas. Todo es clarísimo en cuanto a la composición. Podemos ver a estos 3 soldados y cada uno nos va mostrando su cara, al igual que los brazos en distinta altura, así como el padre que sostiene las espadas, símbolo de valor y templanza. Las 3 hojas se logran ver por su composición. Ellos 3 están asumiendo un reto, ir a pelear con el pueblo vecino, que es enemigo, y el resultado va a ser fatal en cualquiera de las circunstancias, sean ellos los triunfantes o sea el pueblo vecino el ganador. ¿Por qué? Porque atrás vemos una figura, un conjunto de figuras femeninas, aquellas que sí se dejan llevar por la emoción. Están tristes, están desoladas, porque una de ellas se encuentra comprometida con un soldado que peleará y se enfrentará con sus hermanos. Así que la muerte les acompañará, pero es más importante el ideal que la vida íntima, que aquello que es cotidiano. Entonces ellos están dispuestos a dar la vida por la libertad, por el ideal de la libertad, independientemente de las consecuencias en el entorno familiar que causen. Siguiente, Sam, por favor. Así que es el triunfo del patriotismo lo que se exalta
por encima de la felicidad individual. Vemos también como este cambio de roles en donde la figura masculina tiene pleno control de sí mismo, tiene esta actitud estoica, está dispuesto a sacrificar su propia seguridad por la de los ideales, mientras que el ala femenina es aquella que se deja llevar por sus emociones, aquella que se permite sentir tristeza y manifestarlo. Eso también van a ir conformando los propios ideales de la Revolución Francesa, aquel que divide el entorno entre el entorno masculino y el mundo femenino, que va a distanciarse mucho de la sociedad del antiguo régimen, aquella regida bajo los ideales de la felicidad y el libertinaje propio del rococó. Siguiente, por favor, Sam. Lo que podemos ver en estos bocetos es que aspiraban a un arte racional, moral y con principios, pero que esta racionalidad fuera la que levantara, fuera lo suficientemente congruente y fuerte en cuanto a su discurso, que levantara la revolución, que exhortara a la gente a sacrificar su vida con tal de un ideal, ¿no? Con tal de los ideales, con tal de los valores universales, con tal de la idea misma de la libertad y de la posibilidad de poder gobernar, que el pueblo gobernara su territorio. Así se puede ver en este magnífico boceto, en este estudio preparatorio, cómo va conformando Jacques-Louis David, que es el autor de este juramento, cómo va conformando las figuras, cómo va distribuyéndolas a favor de la racionalidad y de la claridad en sus formas y en el mensaje que quieren expresar. Siguiente, por favor. Así que hablemos un poco de aquel pintor revolucionario, aquel personaje un tanto oscuro que le sirvió a la Revolución Francesa, que se formó dentro del mundo académico, auspiciado por la institución real, que gozó de muy buenas críticas de la aristocracia y que en algún momento se rebela y se pone del lado de los revolucionarios, pelea, participa activamente en la revolución, y cuando se ve esta en peligro, inmediatamente migra su manera de pensar, ¿no? Y se une al imperio y se convierte en uno de los pintores de Napoleón. Una vez que queda derrocado el imperio, él tiene que huir, tiene que salir de Francia y buscar exilio en el exterior. Ya prácticamente esta idea de moverse según las cuestiones políticas ya no le funcionó. Pero vemos dos autorretratos que son singulares. En uno es justo en el año de la Revolución Francesa. Todavía se representa a sí mismo con todas las aspiraciones de pertenecer a la corte real, portando una peluca, maquillado, con este blanco de plomo, levemente insinuando que es un pintor, pero a través de toda esta apariencia propia del arte rococó. Unos años después de la decapitación de Luis XVI, ¿no? E inclusive de María Antonieta, se representa como un pintor revolucionario, ya sin el uso de la peluca, mirando de frente. Si se dan cuenta, tiene ensombrecida una parte del rostro, porque en algún momento, practicando esgrima, sufrió una herida, y esa herida cicatrizó de una manera amorfa, ¿no? Y él siempre tuvo como digamos que ese trauma, ¿no? De tener el rostro desfigurado. En la primera imagen lo vemos de estricto perfil para evitar esta deformación, y en el otro simplemente hace uso de la luz y la sombra para disminuir este rasgo físico que le caracterizaba. Siguiente, Sam, por favor. En esta obra podemos ver una actitud estoica, el hecho de que en algún momento el ser humano, si se ve sometido a una circunstancia en donde tiene que, por un lado, renunciar a sus ideales o quizá no hacerlo y asumir la muerte, siempre será mejor, bajo un pensamiento estoico, asumir la muerte, ¿no? Y jamás llegar a la vergüenza de renunciar a los ideales. Y de ahí que se represente la muerte de Sócrates de esta manera, ¿no? En donde observamos una escena de calabozo, en donde Sócrates
se encuentra sentado en una cama, erguido, ¿no? Dando su justificación por la cual él ha decidido tomar la cicuta y no renunciar a sus ideales. Posiblemente sea esta figura joven que nos está dando la espalda, sea Platón, el cual le está acercando la copa con el veneno y se está volteando porque no puede ver esta imagen lastimosa, y alrededor también sus alumnos y sus personas más cercanas sintiendo un enorme dolor. Aquel que no lo puede controlar se tiene que alejar, ¿no? No tiene que, el propio Sócrates le pide que tome distancia y que se aleje porque se está dejando llevar por las pasiones, y él lo que está haciendo es un acto producto de la razón. Por lo tanto, en esta época, en el neoclásico, se va a exaltar solo los temas dignos de ser contados, aquellos que narren las grandes proezas de los personajes, aquellos que tengan una función ética y moral a través de su imagen, muy alejado de la imagen libertina, frívola, superficial, juguetona, irreverente del rococó. Siguiente, por favor, Sam. Es tan brutal muchas veces la realidad y el deber que puede causar unas escenas realmente lastimosas. En este caso, se representa uno de los temas más oscuros de la historia de la República Romana. Se tratan de los lictores que llevan el cuerpo de los hijos de Brutus ante su presencia. Brutus, un gran defensor de la República, descubre que sus propios hijos están conspirando contra ella y decide, pese al amor que le tiene a sus hijos, ejecutarlos. ¿Para qué? Para no peligrar a la República. Esos son los valores que se está exaltando y que están sembrando en aquella población que está dispuesta a levantarse en armas y acabar con el antiguo régimen. Es justo el año de la revolución. Se exaltan estos temas de virtud, de sacrificio, de fidelidad a los ideales, tanto que un padre es capaz de quitarle la vida a sus hijos a favor de la República. Y nuevamente vemos en primer plano esta imagen ensombrecida por Brutus. Se ve la tensión en la representación de sus piernas. Poco a poco los lictores están llevando una camilla, los cuerpos de sus hijos, y los que sí ya no contienen la emoción y se encuentran completamente desgarradas al interior son las mujeres, ¿no? Una madre que se trata de lanzar ante el cuerpo de sus hijos mientras sus otras hijas se desvanecen, y una figura magnífica al fondo se tapa el rostro para no observar la escena. Todo en un interior muy sobrio que recrea el pasado republicano de Roma. Siguiente, por favor, Sam. Es uno de los estudios que empieza a trabajar Jacques-Louis David para representar a este personaje, ¿no? En uno de los momentos más duros y más violentos que podría haber experimentado, sin duda, Brutus, y que tiene que ponerse en un punto en donde decide algo terrible, ¿no? A favor de un colectivo. Siguiente, Sam. También justo al margen del año de la Revolución, hace un magnífico retrato de sus conocidos. Se trata de la pareja de los Lavoisier, que en el caso del hombre es un científico muy reconocido, y que en sus trabajos no hubieran tenido como los avances y la profundidad sin la ayuda de su mujer, aquella que se posa en primer plano. Inclusive ella se encuentra de pie mientras su marido está sentado, invirtiendo un poco la iconografía tradicional a la hora de representar los retratos matrimoniales. Se ve una gran compenetración entre ambas personas, una especie de vínculo que va más allá de esta visión que se tenía del matrimonio en aquel entonces por arreglos, ¿no? Y en donde prácticamente llevaban la vida separada. No sucede en este caso, no sucedía ya cada vez más en un mundo ilustrado, ¿no? En un mundo en donde se estaba potencializando la idea de la libertad y también inclusive la libertad de poder elegir
a tu pareja. Así es como los representa Jacques-Louis David a estos amigos pertenecientes a la nobleza, aquellos que no corrieron con buena suerte una vez que estalla la revolución y que será el propio Jacques-Louis David que presencie la ejecución de su buen amigo, Lavoisier. Son ejecutados no necesariamente por ser simplemente nobles, sino porque Lavoisier se dedica también a un puesto político de recaudación de impuestos. Entonces, inmediatamente los revolucionarios le buscan y lo decapitan. Siguiente, por favor. Y aquí se ve cómo poco a poco el artista, de manera ambivalente y oscura, va cambiando su manera de pensar y va participando de manera activa en la revolución. Inclusive se sabe que él es de las personas que votan a favor de la decapitación de Luis XVI. Después, posteriormente, conforme va avanzando la revolución y se van dividiendo en alas, unas muy radicales y otras más conservadoras, él pertenece al ala de Robespierre, que será la más radical, aquella que creará la era del terror, y que justo cuando está en el momento de que sabe que Robespierre va a perder la vida, va a ser ejecutado, él lo exhorta a hacerlo, a dar su vida por los ideales, e inclusive menciona que le va a acompañar en el momento de esa ejecución, plantea la posibilidad de que él también está dispuesto a dar su vida. Sin embargo, en ese momento, al día siguiente, no se presenta y él salva la vida, no lo hará Robespierre. Pero un momento antes empiezan a representar esta magnífica obra que no se logra terminar, que se conoce como El juramento, el juego de la pelota, en donde el segundo y el tercer estado se unen, en donde se empieza a gestar la revolución, en donde se empieza a hacer un movimiento de cohesión, de federación entre la población y toma fuerza para levantarse. Se lleva a cabo dentro de un juego de pelota a las afueras de Versalles, una vez que son rechazados y que no son recibidos por Luis XVI. Y es así como lo representa Jacques-Louis David como pintor de la revolución, ¿no? En donde vemos un boceto, en donde está la altura humana, el espacio predomina sobre las figuras humanas, como dando a entender que son los ideales mayores, ¿no? A las personas, y cómo el viento favorece esta idea de cambio. Siguiente, por favor. Aquí varios estudios para que se puedan ver las composiciones que él iba a trabajar posteriormente en una obra magna de enormes dimensiones y que en realidad quedó inacabada porque sus funciones como pintor de la revolución abarcaban muchas otras, como él era el creador de las fiestas revolucionarias, el creador muchas veces de las fiestas fúnebres, de aquellos que se consideraban como héroes civiles, ¿no? Como estas víctimas, estos mártires civiles de la revolución, pero también fue el que estuvo encargado de diseñar la nueva indumentaria, la manera de vestirse de hombres y mujeres del nuevo régimen. Siguiente, Sam. Abandonarían, según el diseño de Jacques-Louis David, sus calzones, como se conocen, los culottes, los colores claros, los tonos pasteles, serían solamente del ámbito del femenino, y los hombres tendrían que portar pantalones grises, posiblemente de lana, camisas de algodón blanca, algún chaleco, una boina, quitarse a un lado la peluca. Todo eso fue diseño del propio Jacques-Louis David, de tal manera que dividió, ¿no?, el tono cromático, la gama cromática entre el ámbito de lo femenino y masculino, y que hasta hace muy pocas décadas, ¿no?, se fue rompiendo ese tipo de precepto, ese tipo de acuerdo social, que su origen está en la Revolución Francesa. Aquí vemos también otra vez la composición. Es muy importante para un pintor académico partir del cuerpo desnudo, como podemos observar, y posteriormente él iba a vestir cada una de las figuras, pero las posiciones corporales son vitales. Ahí se puede ver cómo empieza a introducir color,
Sobre todo comienza con los rasgos físicos, con los retratos de cada uno de los participantes de este juramento histórico. Siguiente, Sam, por favor. La oportunidad de elevar a mártir a un personaje de la revolución le llega con la muerte de Marat. Se trata de un revolucionario radical perteneciente al ala de Robespierre, ¿no? Aquel que fue uno de los creadores de la era del terror, publicando en una publicación que tenía, que se conocía como El Amigo del Pueblo, en donde publicaba listas de posibles traidores de la revolución, e inmediatamente cuando salía tu nombre era prácticamente una sentencia de muerte. Se te perseguía, se te apresaba, se te juzgaba rápidamente y se te mandaba a la guillotina. Esa era la función primordial de Marat. Unos años antes, cuando la revolución estaba siendo perseguida, se dice que Marat se escondía en las cloacas de París, de ahí que se haya contagiado de una enfermedad cutánea que le causaba enormes dolores, que mantenía sus llagas expuestas y que la única manera de mitigar el dolor era sometiéndose a baños con plantas medicinales. De ahí que nosotros podamos observar que en la escena Marat se encuentra en una tina que la ha convertido como su oficina. ¿Por qué? Porque tiene una tabla. La tabla está cubierta por un mantel. Jacques-Louis David toma el detalle de levantar levemente el mantel para que nosotros podamos ver la tabla de madera. La tina está escurriendo con una sábana, posiblemente para que el roce de su piel no sea tan doloroso. Y en primer plano, como si fuese un pequeño escritorio, lo que utiliza Jacques-Louis David es como un cenotafio, como la idea de marcar, esgrafiar su nombre a la usanza de los sepulcros romanos. Dice Marat de David, ¿no? Como marcando el personaje, indicando quién es y quién ha pintado esta escena, valiéndose de toda la estética de la pintura barroca, aquella que exalta a los mártires religiosos. Él convierte a Marat en un mártir civil, ¿no? En un benefactor de la sociedad. Tenemos en su escritorio un tipo de notas en donde habla de sus labores como benefactor, como un protector del pueblo, pero también lo más importante es una carta que posee en sus manos manchada de sangre, donde indica el nombre de su asesino. Siguiente, por favor, Sam. En esta carta va a dar a entender el propio David ciertos datos históricos importantes, como el hecho de que la asesina se trata de una mujer que se llama Charlotte Corday. Charlotte Corday era revolucionaria, pero no era antimonárquica, pero no era del ala radical, y muchos de sus familiares habían perdido la vida debido a esta era del terror, ¿no? En donde la sospecha era inmediata y la ejecución también. Entonces ella decide liberar al pueblo, decide ser ella un mártir, ¿no? Y asumir su responsabilidad y asesinar a quien ella considera un hombre cruel y asesino. Inclusive se cose dentro de su vestimenta su acta de nacimiento para que se conozca quién fue quien mató a Marat, un poco con la esperanza de ser la libertadora, pero sin saber en realidad que sería Jacques-Louis David quien convertiría a ella en la criminal y a Marat en una especie de santo civil, ¿no? Entonces pone la fecha, el año 1793, el nombre muy claro de Charlotte Corday, en donde supuestamente dice, mi infelicidad es suficiente para tener derecho a tu benevolencia. Esta carta que le exhorta a Marat a recibirla unos minutos, y que también habla un poco de la bondad y de la pluralidad, de esta mente plural y democrática que podría tener Marat al darle audiencia a su enemiga, con la sorpresa de que será ella
quien le quite la vida. Y lo que hace David es convertirlo en un santo, le borra cualquier tipo de imperfección cutánea, inclusive el cuerpo lánguido, ya sin vida, con esta blancura pura, está muy vinculada con la imagen de Cristo muerto y empieza a generar este tipo de cosas que revelan el poder infinito que tiene el arte como propaganda. Siguiente, por favor, Sam. La comparación en cuanto al estudio del cadáver de Marat, su buen amigo, ¿no? Y aquel que tiene esta misión de convertirlo en un personaje histórico, mujer joven y bella, sino que después de estos años de cautiverio, después del sufrimiento posiblemente causado por la conciencia de que sus hijos estaban sufriendo de la tortura y el maltrato, su belleza se ha marchitado, ¿no? Y ella ya como una mujer que se ve envejecida, está asumiendo su destino y está enfrentando la muerte. Pero parece que David ya no tenía tiempo, ni siquiera enojo de representarla, ¿no? Simplemente la esposa rápidamente y está mucho más ocupado con la representación de Marat, con la exaltación de la figura de Marat. Siguiente, por favor, Sam. Poco a poco, el destino de la revolución va a ir cambiando. La violencia que se estaba expresando, ¿no? La violencia, los grados de violencia que se llegó en la era del terror fueron terribles. Una vez que muere Robespierre en la guillotina, David es encarcelado y se le permite pintar. Y él, a diferencia de los primeros cuadros en donde exhortaba la violencia, aquí lo que representa es la intervención de una de las Sabinas entre los romanos y los sabinos que han venido a vengar el rapto de las Sabinas por los romanos. Para fundar Roma, a Rómulo, Rómulo dio la orden de que fueran al pueblo de los sabinos y raptaran a las mujeres, sobre todo a las mujeres solteras, para que después ellos pudieran fundar la ciudad. Y es así como lo llevan a cabo. Normalmente se representaba en la pintura ese momento, ¿no? En donde Rómulo encarga a su ejército el rapto de las mujeres. En el caso de Jacques-Louis David, ya en la cárcel, tratando de buscar una manera de sobrevivir, ¿no? Y de sopesar la violencia y equilibrar la violencia, representa otro momento histórico en donde es el pueblo de los sabinos que vienen a liberar a sus mujeres y a vengar la acción de los romanos, y cómo son las propias mujeres las que intervienen y le están explicando a sus parientes que ellos ya han fundado una familia, que hay hijos de por medio y que ya no deben de continuar la guerra. Es una exhortación hacia la paz. Así que podríamos decir que con esta obra David pide esquina, ¿no? Tratando de librar la sentencia de muerte que posiblemente le esperara. Para su suerte lo hizo, la libró, no murió, no fue enjuiciado, sino que fue soltado en libertad. Siguiente, por favor, Sam. Y el mundo iba cambiando. Él pudo pintar a Napoleón, ¿no? Siendo un gran general, llevando al ejército al triunfo, lo vemos con este caballo encabritado, en esta visión triunfante. Aquella persona que, pues digamos, que dará una terrible lección a la Revolución Francesa, aquella que quiso imponer, ¿no? Instaurar la república y que después, irónicamente, esa república se convertirá en imperio. Siguiente, Sam, por favor. Aquí vemos un detalle en donde deja esgrafiado el nombre de Bonaparte cruzando los Alpes, junto con los de los grandes conquistadores,
como si fuera una leyenda. Obviamente hace caso omiso de lo que se sabe, que el propio Napoleón cruzó los Alpes, pero en una mula, no en un corcel magnífico, pero es como esta exaltación a través del arte, como la oficialización de las figuras políticas, ¿no? Mediante la exaltación mítica, heroica, redentora de estos personajes. Siguiente, por favor, Sam. Y es así como después de haber exhortado a través de su pintura al pueblo a levantarse en armas, después de haber idealizado a un personaje muy cruel como Marat, como si fuese un redentor de la sociedad, a favor de la República, él es el que pinta la coronación de Napoleón como emperador. Con esto nos revela la naturaleza humana, nos revela que al fin y al cabo estas personas que exhortan al pueblo y que mueven a las masas y que están dispuestas, ¿no?, a asumir el riesgo del colectivo, no individual. En el caso de David no lo hace. Él se mueve conforme va la marea y conforme va la marea va pintando según el poder. Él va a ser un pintor del poder, no va a ser un pintor con ideales en realidad, ¿no? O sus propios ideales se irán cambiando conforme ve en riesgo su propia seguridad, dándonos una terrible lección a través de su magnífica pintura. Muchas gracias. Siguiente, Sam, creo que hay un detalle en donde se puede ver a Napoleón coronando a Josefina frente a la presencia del poder, de todos los poderes, pero sobre todo el poder eclesiástico, que se sorprende, ¿no?, que se esté llevando a cabo este evento, este ritual Notre Dame, y que no sean ellos los que lo ejecutan, sino que es él mismo, el poder absoluto de un emperador. Entonces hubo un cambio de la monarquía absoluta al imperio. En eso aconteció esta primera etapa de la revolución y por lo tanto tuvo que haber varios movimientos bélicos crueles antes de que se pudiera instaurar la república que hoy todo el mundo conocemos y sentimos una gran admiración. Muchas gracias. Bueno, hay algunos comentarios. No sé si me lo voy a poner o yo los puedo leer. Hola, buen día. ¿Se va a repetir? Justo voy a salir. Ah, sí, claro, Rocío, siempre se repiten. Se suben a la página de Facebook de la Facultad de Medicina y ahí se quedan en el área de videos. Ahí están todos los videos que está todo el curso que se puede consultar. Muchas gracias, Lili, a ti por escucharnos. Muy buena exposición. Muchas gracias, tío. Un besote. Qué interesante la injerencia de Jacques-Louis David en varios ámbitos de la nueva imagen cultural revolucionaria. Podría saber más de la vestimenta y los colores. Sí, ese es como uno de las responsabilidades que él tuvo y que ya después se refleja claramente en La libertad guiando al pueblo de Delacroix, ¿no?, en donde vienen los personajes vestidos un poco de acuerdo a estos nuevos ideales, ¿no? Entonces, para eso, Jimena, habría que estudiar muy bien la moda, la tendencia del rococó, cuáles sean los principios, ¿no?, que es muy interesante porque, pues, en realidad, efectivamente, había un eterno femenino que imperaba en el ambiente de la corte francesa, ¿no?, y que se reflejaba tanto en la indumentaria masculina como en la indumentaria femenina. Sin embargo, las ideas de la ilustración, el enciclopedismo, fueron obligando, ¿no?, a tener otro tipo de proceso en donde las mujeres abandonaron sus trajes muy incómodos, los sustituyeron como lo que hoy conocemos como el corte imperio, que tanto le gustaba a Josefina, la esposa
de Napoleón dejaron las pelucas, utilizaron el pelo suelto, apenas con una cinta, y se puede ver tanto inclusive en los propios retratos que le hacen a María Antonieta, que se deja llevar por esta tendencia y que ya después el propio David la reformula, ¿no? Y plantea esto, ¿no? Como al fin y al cabo como un acuerdo social, de que hay colores que son masculinos, que obedecen aparentemente a las características de lo masculino, que sería pues, todo aquello vinculado con la razón, ¿no? Y aquello que se deja llevar por la emoción, por el sentimiento, por las sensaciones, será de lo femenino. Y así se dividieron y así seguimos, ¿no? Durante mucho tiempo hasta hace poco. La representación de la mujer en la pintura de esta época se vincula con la patria y le otorga un valor diferente a las mujeres. En este caso, Jimena, la figura femenina vinculada con la patria obedece más a esta representación alegórica del cuerpo femenino. Y la representación alegórica del cuerpo femenino se ha utilizado siempre, ¿no? Pareciera que el cuerpo femenino es un contenedor neutral en donde tú le puedes dotar de valores positivos o negativos, ¿no? Entonces, en este caso, efectivamente, la libertad, la idea de la patria, corresponde más ya a una tradición pictórica, ¿no? Sobre las alegorías y la manera en que se representaban. Y de ahí que sea la mujer. Lo que no es que sea nuevo, pero lo que queda muy bien marcado y lo que pretendía hacer la revolución es marcar estos mundos en donde el hombre es el ser racional y la mujer se deja llevar por las emociones. Y esto se debe también debido al poder que habían adquirido las mujeres en la era del rococó. Aquellas que eran las dueñas y señoras de los salones, aquellas que se ocupaban de invitar a los grandes políticos, a los grandes estudiosos, intelectuales. Entonces, tenían mucho poder en el antiguo régimen, en la última parte del antiguo régimen. Y curiosamente la idea de la modernidad no siempre ha traído cosas buenas para las mujeres, y una de esas fue como ubicarlas más en un papel histórico tradicional, vinculados con la idea de la familia, de la crianza. La familia se va a exaltar muchísimo en el movimiento revolucionario, se va a entender como un núcleo aquel que por donde se puede regenerar la sociedad, y no es que esté mal, ¿no? Pero que en realidad lo que están ubicando es que la mujer será la que se encarga de cuidar a los niños, se encarga de estar en el ámbito doméstico. Y de ahí que se puede ver, hay un sinfín de bibliografía que te puedo pasar si quieres, luego te la mando por mensajes. Pero al fin y al cabo no son nuevas representaciones, son como van evolucionando y como a veces se exaltan y otra vez se empiezan a utilizar otro tipo. Muchas gracias, un gusto cada lunes, para mí también es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la presentación. Llegó la influencia del neoclasicismo a México muchísimo. ¿Hay algún representante que se destaque? Muchísimo. Todo llegó, o sea, a través de la Academia de Pintura de San Carlos. El neoclasicismo se dejó ver de manera muy, muy fuerte también en las reformas de las iglesias, que eso sí, a mi consideración, es una lástima porque se sustituyeron los magníficos altares barrocos por altares mucho más sobrios, con un lenguaje clásico, como los que vemos en la gran mayoría de las iglesias en el centro de la ciudad, ¿no? En donde vemos elementos clásicos como columnas jónicas o corintias o inclusive dóricas rematadas con un frontón, fondos muy blancos y puros con apenas algunos acentos en dorado. Todo eso es el movimiento del neoclasicismo y que tuvo como un fuerte impacto en esto, en las reformas de las iglesias y en la pintura académica, en la escultura también. Se dio muchísimo, inclusive en el Palacio de la Escuela de Medicina,
el lugar donde tengo el honor de trabajar, tenemos una escultura, la primera escultura trabajada en un mármol de Carrara aquí en México, representando a San Lucas, el santo patrono de los médicos, pero también de los pintores, en un trabajo espectacular en términos del clasicismo. Así que sí, hay muchísimos, cualquier pintor de la academia, ¿no? Es un digno representante del neoclasicismo. También es muy interesante el fenómeno que se dio en cuanto a la arquitectura en las nuevas colonias, en Norteamérica, ¿no? En la Norteamérica independiente. Toda la arquitectura que está hecha en Virginia, en Filadelfia, tiene todo el lenguaje neoclásico, nuestro maravilloso Palacio de Minería, también obra de Tolsá, que era un pintor neoclásico, así que así es. Roy nos complementa que un ejemplo de estas iglesias con influencia barroca y neoclásica es la Catedral de Puebla, efectivamente que sufrió algunas reformas, lo digo sufrir porque la que sufre soy yo, pero efectivamente tiene esta presencia, ¿no? En donde los edificios mutan, cambian conforme van pasando el tiempo, es como su condición orgánica, que también me parece fascinante, pero muchas veces, pues es duro, ¿no? Pensar que se sustituyó la gran opulencia, ¿no? Y libertad creativa de los retablos barrocos que correspondían al lenguaje integral del edificio, sustituido por una nueva visión, ¿no? De la religiosidad, mucho más austera, mucho más sobria, como el pensamiento neoclásico, ¿no? Que seguramente sus razones filosóficas las tuvo, tanto que se reflejaron fuertemente. Excelente exposición, me encanta la reflexión final sobre la naturaleza humana, qué ironía de la representación de Sócrates fuera pintada por este personaje. Claro, o sea, al fin y al cabo, es muy peligroso, ¿no? Hay que entender que este tipo de ideas y este tipo de artífices, ¿no? Los artífices que mueven a las masas, muchas veces no predican con el ejemplo, ¿no? En el caso de David es un clarísimo ejemplo que lo hace y que su pintura se tornó altamente peligrosa. Y también eso me resulta fascinante, el poder que tiene el arte de transformar la mente, ¿no? De modificar el entorno y de contribuir a la historia, ¿no? Como lo dejó ver Jacques-Louis David y su plástica. Y por último, me encantaría tener la bibliografía, te voy a hacer una selección y no hay una sola bibliografía donde enfoque esto que a ti te interesa sobre la representación femenina, pero hay varias, hay un sinfín de bibliografía que puedes consultar y que de ahí te puedes formar como una idea mucho más completa. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por escuchar y nos vemos el próximo lunes a mediodía. Que estén muy bien. Hasta luego.